Nuestro próximo invitado es el abogado Javier Freire, intendente de Investigación y Prácticas Desleales de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado. Javier se ha desempeñado como experto legal en propiedad intelectual en la Unidad de Gestión de Patentes del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual y como docente universitario ha participado en la Universidad Metropolitana. Javier nos presenta el día de hoy el tema prácticas desleales en el sector de la cortiembre y el sector textil. Así que vamos a recibirle a Javier, quien estará como invitado en los próximos minutos y vamos a abordar el tema ya indicado. De igual manera, quiero pedirles para poner mucha atención y también ir tomando nota de las inquietudes que vayan surgiendo de la exposición que nos presentará el abogado Javier Freire en los próximos minutos. Javier, por favor. Buenas tardes con todas y todas, a las autoridades aquí presentes de las distintas universidades y compañeros que nos acompañan de distintas entidades públicas. El tema que me ha encargado que exponga en este seminario internacional es sobre las posibles prácticas. Yo le he puesto posibles prácticas porque en el calendario, en el documento de base decían las prácticas desleales en el sector textil y calzado. Yo le pongo posibles porque en realidad estamos hablando de a lo mejor presuntos actos que puedan existir en el mercado textil y de calzado. Para estructurar de mejor manera la presentación, he hecho en la siguiente división, ¿no? Primero hablaremos de conceptos y naturaleza. Segundo, de las prácticas o conductas desleales. Tercero, de la posible violación de las normas en el campo textil y calzado, que es justo lo que nos trae acá, como Ambato es una ciudad que es pujante en esos temas. Entonces he enfocado en una posible violación de normas que nos trae la Ley de Poder de Control del Mercado. Seguidamente, la competencia que tiene la Intendencia a quien dirijo, la Intendencia de Prácticas Desleales. Y por último, algunas conclusiones. Para entender un poco el tema de competencia desleal y después cómo nos desligamos de lo que es la competencia efectiva como tal, debemos entender claramente que la competencia como tal no es igual a un acto de infracción. La competencia por sí misma es un acto en el cual concurren las empresas y pueden competir en igualdad de condiciones o cada una sacar su ventaja competitiva, ¿no? Esa es parte, creo, normal de una competencia que a lo mejor, haciendo un símil, podríamos hacer con la competencia que lo hacemos en una competencia atlética, por ejemplo. Cada competidor en la grilla, en la meta, va a tener sus fortalezas y debilidades y cada uno aprovechará esa fortaleza o esa debilidad para al final llegar a la meta y ser el primero en la competencia, en este caso primero en el mercado, ¿no? Entonces podemos decir que la competencia es aquella donde se encuentran las empresas que concurren en el mercado. La palabra concurrencia es importante porque estamos hablando en este campo, en el derecho económico y de competencia, que las empresas deben concurrir en ese mercado. Es decir, para el caso de Ambato, podríamos decir, la empresa de textil o de calzado es esa la que vayamos a llamarle como empresas que concurren en ese mercado como tal. La transacción comercial que efectúe una de ellas puede ser interpretada por los demás como una oportunidad comercial, ¿sí? Como un ejemplo, una empresa textil o de calzado que ingrese al mercado con un producto nuevo, a lo mejor innovador, hablemos de un calzado en el cual tenga, por ejemplo, en la planta de su zapato alguna tecnología especial,
Cuando yo ingreso al mercado, estoy asegurando al consumidor la garantía de una nueva tecnología, que a lo mejor esa tecnología o esa innovación me va a permitir a mí como empresa aventajar en el mercado. Es decir, frente a mi competencia he optado por una nueva ventaja competitiva. Por eso les decía que la concurrencia o la competencia por sí mismo no es una infracción. ¿Por qué? Porque esa competencia que se da, que se puede, llamémosle sana, bajo las normas que tengamos en cada país, permitirá en primer momento que la otra competencia, que la otra empresa o operador económico también innove para alcanzar a la empresa que en su momento innovó. Entonces, esta concurrencia o esta competencia de las empresas de manera sana puede provocar innovación y, consecuentemente, beneficio al consumidor, que es el último eslabón en la cadena de mercado. Bien, como ya hemos entendido un poco el tema de competencia y la concurrencia que tienen las empresas en el mercado, lo que ya entrando a materia, el tema de competencia desleal, la diferencia o cuál es la intención que tiene esta norma frente al tema de competencia desleal, es la misma, ¿no? La actividad concurrencial de las empresas, encaminada ¿a qué? A que yo pueda captar a clientes, pueda captar mediante maniobras o maquinaciones o a través de formas y medios que en la competencia social, es decir, en el mercado, puedan ser en temas de competencia real reprobadas, ¿sí? O puedan ser mal vistas en la competencia como tal. Entonces, más adelante les voy a explicar cuál es la diferencia de competencia desleal y la competencia como tal, ¿sí? En los conceptos básicos. En este caso, igualmente traje a colación la definición que hace el profesor Rafael Ortín, quien tuve la oportunidad de un poco de intercambiar algunos criterios dentro de la maestría, que tuvo un módulo de competencia desleal. Ya en términos legales, la Ley Orgánica de Regulación de Control de Poder en Mercado da una definición legal, y esa, así que se lo dice, ¿no? El hecho o acto o práctica contrarias a usos o a las costumbres honestas del mercado. Es decir, mientras yo compita en el mercado de manera leal y no contravenga una norma, o los actos que vamos a ver a continuación, que pueden ser de engaño, que pueden ser de confusión, existe una competencia efectiva o legal, ¿sí? Y como les dije, el principio siempre está ligado a los actos o principio de buena fe. Es decir, cuando una empresa concurre en el mercado con actos de buena fe, entendemos que no existiría ninguna infracción a la Ley Orgánica de Regulación de Poder y Control del Mercado. Lo contrario sería que esta empresa que tenga un poder en el mercado o que ostente ese poder en el mercado abuse de esa capacidad y comience a excluir del mercado al resto de empresas, ¿no? Entonces ahí sí ya entramos a materia de competencia desleal o a otras materias como es el abuso de poder de dominio o a lo mejor algunas barreras que puedan existir a la entrada de otras empresas al mercado. Para el tema de competencia desleal, les traje un poco el tema de la historia, ¿no? Desde dónde surge y cuándo existió el tema de competencia desleal, porque en sus inicios nosotros tenemos como antecedente más cercano, o creo que el que más se ha reconocido en la doctrina, es el antitrust de Estados Unidos, que en ese entonces no hacía o no pasaba por el tema de la protección a los consumidores como tal, sino era una libertad de empresas o la libertad de concurrencia de las empresas como tal. No había un tema de competencia desleal. Y es que en el siglo XIX, de la mano del liberalismo,
es una de las conquistas de la Revolución Francesa en la denominada libertad de industria y de comercio. Dicho en otros términos, es la libertad de competencia. Como normas más cercanas ya en el tema normativo, tenemos la ley alemana de 1909, que tenía ya en su normativa o en su articulado temas de competencia desleal, no exclusivamente temas de competencia, sino ya temas de competencia desleal. Luego también, o cómo manejaban esto en Francia, era a través de la jurisprudencia en su Código Civil, cuando hablaban de la responsabilidad extracontractual, ¿no? En 1963 en España se da la ley de represión de prácticas restrictivas a la competencia, sustituida en 1989, y como les digo, con este empuje de lo que en principio era una libertad de competencia entre empresas, también se vio el tema de que también podría afectar en esa cadena o en esa competencia a los consumidores, y por tanto surgió, al menos en el primer registro de ley de competencia desleal en 1991 en España. Por eso vemos que es algo novísimo, y tan novísimo que también lo hemos tenido a partir de 1998 en la ley ecuatoriana, con la expedición de la ley de propiedad intelectual, donde inicialmente se mantenían las prácticas de competencia desleal y luego en el 2011 pues pasaron a la Superintendencia de Control de Poder del Mercado. ¿Cuál es el bien jurídico que protege el tema de la competencia desleal? Primero, la libre y leal competencia económica en mercado, entendida como una competencia libre de falsamiento. Entendida como una competencia libre en cuanto y tanto yo pueda participar como empresa sin estar a las tantas prácticas leales que tenemos en el mismo país o a nivel internacional, ¿no? Más adelante les voy a dar ejemplos de prácticas desleales que maneja la superintendencia y que podrán ustedes tener una idea más clara. Entonces aquí tenemos la diferencia con las normas de defensa de la competencia, que son el abuso de poder de mercado y los acuerdos de prácticas restrictivas. ¿Cuál es la principal diferencia? Radica en que la competencia desleal se dedica a la transparencia con que se desarrolle esa concurrencia, mientras que los otros buscan proteger la libertad de acceso y permanencia en el mercado. Es decir, en este caso, nosotros como competencia desleal, como Intendencia de Prácticas Desleales, lo que hacemos es buscar los actos que puedan determinar las empresas y que sean actos de competencia desleal, ¿sí? En cambio, el tema de libre competencia busca en sí el libre acceso de las empresas por un lado y la permanencia en el mercado. Como les dije anteriormente, un poco que no exista barreras a la entrada de ese mercado, ¿sí? Pueden ser barreras artificiales o barreras incluso legales, ¿no? Es por esto que el objeto de la ley, ¿sí?, en el artículo 1 de la Ley Orgánica de Regulación de Poder de Control del Mercado, dice claramente que el objeto de la presente ley es la prevención, es la prohibición y sanción de las prácticas desleales, buscando la eficiencia en los mercados, el comercio justo y el bienestar general de los consumidores y de los usuarios, para el establecimiento de un sistema económico, social, solidario y sostenible. Debemos también tener en cuenta que la superintendencia es un organismo de control. Dentro de todos los organismos que tenemos en el Estado ecuatoriano, tenemos algunos organismos que son de administración, otros que son de control. En eso está la Superintendencia de Control de Poder Mercado, como está la Superintendencia de Compañías o otras que ejercen el poder de control, de investigación, incluso de sanción. ¿Cuáles son estas prácticas desleales que están enmarcadas en la Ley Orgánica de Control de Poder Mercado? Primero, la superintendencia tiene algunas facultades como son: le corresponde a la superintendencia la prevención, como les dije, investigación, conocimiento, corrección, sanción y eliminación de conductas desleales contraídas en el régimen previsto en esta ley. Es decir,
Como ustedes están viendo, la superintendencia tiene un espectro muy importante respecto a lo que se pueda hacer de una conducta desleal que pueda cometer alguna empresa, ¿sí? Por un lado, la investigación, la sanción, la corrección y eliminación. Vamos a ver algunas prácticas o conductas desleales. En primer momento, los actos de confusión. Los actos de confusión generalmente están ligados al tema de marcas, al tema de aquellas conductas que tengan por objeto el efecto crear confusión con la actividad, las presentaciones de los productos o el establecimiento ajeno. Pueden observar, aquí hay una confusión respecto de la marca, ¿sí? En primer momento tenemos la marca Maggi y al frente tenemos otra cuya marca no es Maggi, sino que la representación del producto como tal, ¿sí?, asemejaría a que es Maggi. Y por ende, eso es un acto de confusión. Como les dije anteriormente, estas conductas estaban tipificadas o estaban señaladas en la Ley de Propiedad Intelectual. Cuando se modifica o cuando entra en vigencia la Ley Orgánica de Poder de Control del Mercado, la superintendencia asume esta competencia y comienza a tener justamente esa potestad de investigar todos estos casos de prácticas desleales como es el acto de confusión. Con una variante o con algo que es importante observar, porque no es que el IEPI dejó de tener la competencia. Hay algo muy importante que observar. Siempre que estos actos de confusión, o los que vamos a ver más adelante, causen un efecto al bienestar general, es decir, causen un efecto en el bienestar de todos, en este caso hablemos de la población, ahí es competencia de la superintendencia. Caso contrario, si es un efecto meramente privado entre particulares, pues el competente en este caso es el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual. Tenemos los actos de engaño. En los actos de engaño, esto quiere decir inducir error sobre la naturaleza, el modo de fabricación y distribución, características, calidad y cantidad, precio, condiciones de venta, procedencia geográfica y generar las ventajas, atributos, beneficios en condiciones. En este caso, ¿cuál es la diferencia de los actos de confusión con los de engaño? Por un lado, en los actos de confusión siempre van a estar inmersos medios o signos distintivos. En el caso de actos de engaño, tendremos en este caso, por ejemplo, la falta de las etiquetas que tengamos de los productos. Si yo miro una etiqueta que tiene un sello de certificación puesto por cualquier operador económico, el cual haya sido sin obtención o siguiendo el reglamento para obtener esa certificación, produce inmediatamente en el consumidor una garantía de que el producto ha sido certificado por esa entidad, ¿sí?, certificadora. En los casos o en las prácticas ha existido casos en los cuales la superintendencia ha merecido la investigación y el llamado de atención de que varias empresas han puesto en sus productos o en sus etiquetas certificaciones que en realidad habían sido falsas. En ese caso estamos hablando de un acto de engaño en contra del consumidor. Tenemos los actos de imitación. En este caso son los más comunes los actos de imitación, generalmente en las marcas famosas como son Nike, Puma, generalmente son las que han sido mayormente actos de imitación reales, ¿no? Siempre, como les dije, los actos de imitación o actos de confusión o actos de engaño tendrá que existir como para la competencia de la superintendencia, tendrá que afectar al interés general. Por otro lado, tenemos los actos de comparación. Sí, en los actos de comparación hay algo importante, ¿no? Tiene sus limitaciones y muchas veces es permitido que haya una comparación entre productos, siempre y cuando haya un límite, es decir, cuando la comparación no detente de pronto una denigración del competidor
o siempre y cuando la comparación dé detalles de que no se esté por un momento dando información falsa, dando información que no es veraz, es decir, que no sea comprobable. En ese caso estaremos hablando de una comparación ilícita. Les voy a mostrar unos videos para que tengan en cuenta, es algo creo que representativo y podamos un poco diferenciar de lo que es en la publicidad los datos de comparación, que en un momento puede ser permitido y en otro momento no. Muchas veces los datos de comparación tienen como objetivo a lo mejor que las empresas vayan innovando o vayan desarrollando nuevas formas de publicidad y mercadeo en el mercado, ¿no? Este es un caso que se dio en Argentina, en donde tuve la oportunidad de verlo directamente. Amarilla. De Quilmes. Presentemos la chapita de Isenbeck amarilla, más una chapita de Quilmes. Te llevas una Isenbeck de regalo. ¿Y por qué una promo así? Te preguntarás. Es muy fácil. Quilmes es la cerveza que hoy toma la mayoría, pero Isenbeck es la mejor cerveza. ¿Cuál es la idea? Que la mayoría pruebe la mejor cerveza. El que sabe, sabe. Isenbeck. Bien, ese es el primer video. Como ustedes ven, hay un acto de comparación entre una cerveza y otra, y en realidad el efecto La promo es un éxito mal. Por eso ahora nos dejan nombrar. En el primer caso, esto inmediatamente fue pues por los representantes de PEP de Quilmes, inmediatamente fueron a la justicia ordinaria en Argentina y pudieron lograr una medida cautelar para que la publicidad no siga, ¿no? Inmediatamente Isenbeck, yo a esto lo llamo como una estrategia de publicidad de las más creativas, inmediatamente sacó un nuevo video que lo vamos a ver a continuación. La promo es un éxito mal. Por eso ahora nos dejan nombrar la marca PIP, porque parece que Don PIP se enojó. Igual la promo sigue. Vos presentas una chapita amarilla de Isenbeck más una chapita de PIP y te llevas de regalo una Isenbeck. ¿Por qué una promo así? Fácil. PIP es la cerveza que toma la mayoría. Isenbeck es la mejor cerveza. ¿Cuál es la idea? Que la mayoría pruebe la mejor cerveza. El que sabe, sabe, Don PIP. Isenbeck. Si ven, en el primer momento ustedes miraron que el primer video, la comparación era directa, ¿no? Mencionaba a la competencia, decía Quilmes. En este caso modificaron y dijeron, bueno, no vamos a sacar el nombre de la competencia, lo ponemos PIP. Y por eso comenzó el tema, ¿no? Ahora, por este caso igualmente Quilmes no se quedó atada de manos e iniciaron otro proceso de medida cautelar y efectivamente los jueces en Argentina dictaminaron de que seguía siendo una publicidad que puede atentar contra la competencia, no una competencia desleal por parte de Isenbeck. No contentos con eso, Isenbeck, por eso yo les digo, este es un tema que a mí me ha causado mucha atención y creo que es el pilar de lo que se hace en publicidad y la creatividad que tienen. Sin desmerecer al talento ecuatoriano, la creatividad que tienen los argentinos en el desarrollo de obras de arte y obras de teatro, que eso es indiscutible, ¿no? Inmediatamente iniciaron con otro video. Por favor. No sabe, la promo está acá, no, acá. ¿Puedo eso? No la vamos a cortar justo ahora. Por eso, presentando una chapita de Isenbeck amarilla, más otra chapita. Pero pará, no digo nada. De Isenbeck. También de Isenbeck, o sea, con dos chapitas de Isenbeck, te llevas otra Isenbeck de regalo. ¿Por qué seguimos con la promo? Simple. Porque a uno solo no le haya gustado, ¡pip!, no significa que la mayoría se tiene que perder de disfrutar el sabor de la mejor cerveza. Isenbeck, el sabor del... ¿Ven por qué les decía que el tema de publicidad en estos casos, realmente yo me quedé admirado por la creatividad que tienen en este caso en desarrollar una nueva publicidad? Este igual está sometido actualmente a la justicia argentina, está por verse qué es lo que decidan, ¿no? Pero sin duda es un acto, a lo mejor puede verse acá en el Ecuador también, que le tocará a la superintendencia mirar y analizar
qué criterios jurisprudenciales o criterios doctrinales se utilizarían para determinar si existe una. En este caso, incluso la superintendencia tiene la posibilidad, en el caso argentino, una medida cautelar. Nosotros tenemos como posibilidad una medida preventiva, que es más o menos casi lo mismo, ¿no? Una medida preventiva es de inmediatamente a través de la comisión, que es otra instancia en la superintendencia, puede dictaminar la medida preventiva como una medida cautelar de que a lo mejor la publicidad deje de estar en el aire, ¿sí? Otra de las prácticas desleales, tenemos la violación de secretos empresariales. Uno de los ejemplos clásicos en estos temas, para entender lo que es un secreto empresarial, es el secreto de la Coca-Cola. Hasta ahora no sabemos cuál es el mecanismo o el principio activo el que está compuesto la Coca-Cola, y en consecuencia la violación de un secreto empresarial, que puede ser ese o que puede ser otro, indudablemente es un acto de competencia desleal, ¿no? Aquí se deben cumplir ciertos requisitos que igual los traía la Ley de Propiedad Intelectual y que aún lo mantiene la Ley Orgánica de Control de Poder de Mercado, que es, por un lado, mantener a esa información secreta como tal, como lo tiene la Coca-Cola, y por otro lado, también haber tenido toda la seguridad del caso para que ésta sea secreta y además que tenga un valor por ser secreta, un valor en términos monetarios, en términos económicos, para que ésta pueda ser tenida en cuenta como un secreto empresarial. Ya en la ley, incluso en el Código Penal, se tiene como incluso una sanción penal el tema de la revelación de secretos de fábrica. Algunos de los que están aquí de pronto son estudiantes de jurisprudencia, pero podemos ver que incluso tenemos tipificado como delito la violación de secretos de fábrica. Esto es algo que no contenía la Ley de Propiedad Intelectual y que prácticamente fue si se quiere, un concepto que se asimiló o se pudo establecer también en la ley ecuatoriana, seguido de lo que establece la ley española. Y estas son las prácticas agresivas de acoso, coacción e influencia indebida contra los consumidores. Implica aprovechar la debilidad o desconocimiento del consumidor, ¿sí? Si yo desconozco que a lo mejor un producto, si yo desconozco como consumidor, no estoy obligado a determinar que un producto o cuál producto tiene las características o reputación que la empresa debía darle, ¿no? Para eso tengo los organismos de control que podrían garantizar ese acceso a ese producto y que se tenga, por ejemplo, en el tema de etiquetado, cumpla con todas las normas y reglamentos que establece la ley ecuatoriana para que entre un producto, sea importado o exportado, o entre a comercializarse en el Ecuador, ¿no? Igualmente tenemos ahí una frontera con la ley de consumidor, ¿sí? Nosotros también podemos acceder no solo a la superintendencia, sino a través de la ley de consumidor para de alguna forma resguardar los derechos que tiene el consumidor frente a los productos que a lo mejor consumimos, que pueden estar caducados o que tengan alguna influencia o puedan haber obviado algunos detalles que las empresas están por ley obligados a ponerlos en los productos, ¿sí? Violación de normas. Esta es de la que también quería un poco detenerme porque estaríamos un poco en el tema de lo que pueda darse con las normas INEN o de calidad que establecemos y que tenemos en el Ecuador y que deben observar todas las empresas, ¿no? La violación de normas consiste en prevalecer en el mercado mediante una ventaja significativa adquirida como resultado del abuso de procesos judiciales, administrativos o incumplimiento de una norma jurídica. Aquí en este caso la violación de normas son de dos características. Por un lado, que yo como operador económico no obedezca o haga caso omiso de una norma de etiquetado, por ejemplo, y en ese caso, como consumidor, tengo en primer momento el derecho de acceder de pronto hasta la Defensoría del Pueblo para que ese derecho a que yo sea debidamente informado y que obtenga o que esté comprando un producto que tenga todas las calidades que dice ser. Entonces, en ese caso, como les había dicho, ¿cuál es ya la competencia de la superintendencia? En el caso de que este producto, por ejemplo, afecte de manera masiva o sea un interés general, en ese caso ya
nace la competencia de la Superintendencia de Poder y Control del Mercado. Y por otro lado también existe la violación de norma, de la violación de, o el efecto que tienen, por ejemplo, el que yo tenga las incumplimiento en procesos judiciales, ¿no? Por ejemplo, había un caso famoso que llegó hasta la Corte Constitucional, en el cual una empresa, Pfizer, que tenía por un lado la patente de medicamento del sildenafil, ¿sí? Luego teníamos la patente de procedimiento, ¿sí? En primer momento, el producto como tal, el medicamento, servía para X tratamiento, como es la presión arterial y el tema de corazón. Seguidamente, Pfizer lo que hace es seguir con la investigación y se percata de que tiene otro efecto en el medicamento, que fue el tema de la impotencia, o el tema de, como ustedes ya conocen, el sildenafil o el Viagra. Sí, descubrió una nueva aplicación terapéutica. En ese caso, existió en el Ecuador algunas medidas cautelares en contra de algunas empresas que comenzaron a fabricar el sildenafil, ¿sí? Y ese producto de todo ese proceso, pues llegó hasta la Corte Constitucional, y la Corte Constitucional determinó de que todas las acciones que generó Pfizer en el proceso, es decir, apelaciones, actos y todos los actos que tuvo, claro, que se franqueaba la ley, pero que de alguna forma eso perjudicaba a que los consumidores no tengan acceso a un medicamento, si se quiere, a más bajo costo, ¿no? Obviamente el costo de la medicina variaba notablemente entre uno y otro. En el tema ya específico, la presunta violación de normas en el campo de textil o de cuero, traje a colación en el ejercicio de la aplicación del sector textil en el calzado. Tenemos primero la norma madre, que es la Constitución, que determina que todos tenemos, los ciudadanos, derecho a acceder a productos de calidad y elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no engañosa. En este caso tenemos el Reglamento Técnico Ecuatoriano RT-INEN, ¿sí?, de etiquetado de calzado, en donde trae algunas cosas, todo lo que hemos visto, el tema de prácticas de engaño y temas de confusión, ¿no? Esta fue expedida el 25 de febrero del 2014 y tiene algunos temas importantes, ¿no? Primero, el objeto. El objeto es determinar algunos requisitos para el etiquetado del calzado. En segundo momento, la finalidad es prevenir las prácticas que puedan inducir a error o a engaño de los consumidores. Lo que ya hemos visto, no todas las prácticas que nosotros manejamos como Intendencia de Prácticas Desleales, sí, aquí de alguna forma ya lo han interpretado, ¿no?, como el que puedan inducir a error o a engaño en los consumidores. Por otro lado, tenemos las etiquetas no deben ser falsas, equivocadas o engañosas, susceptibles de crear expectativa errónea respecto a la naturaleza del producto. En el numeral 5 también lo vi como importante y destacar que los requisitos de etiquetado, las etiquetas deben estar colocadas en sitios visibles y de fácil acceso para el consumidor. No sé si todo esto que ustedes están viendo ahora, yo al menos de la percepción que tengo en el mercado ecuatoriano y un poco en Ambato mismo, muchos no tenemos o no lo vemos, y ni siquiera nos fijamos en la etiqueta del producto, ¿no? O que la etiqueta esté en lugares visibles. Muchas veces ni siquiera tienen esa etiqueta. Entonces, con esta nueva norma, o sea, el consumidor tendría la oportunidad de ejercer el derecho a que esté bien informado, y a partir de eso también que la etiqueta no tenga información falsa y que pueda inducir engaño o confusión en el consumidor. Como les dije, el tema de la violación de normas, en este caso la violación de una norma que sería el tema del etiquetado en el sector de calzado, generaría una distorsión o puede generar una distorsión en el mercado o puede significar una ventaja competitiva de una empresa frente a otra. Siempre y cuando haya esa ventaja competitiva que puede ser real o potencial, ahí entraría en competencia de la Superintendencia de Poder de Control del Mercado.
Ya en el INDECOPI, de alguna manera, el INDECOPI ya ha generado jurisprudencia porque tiene más años en la institucionalización de todo lo que es el tema de competencia desleal. Ya manejan de manera integral, en Perú manejan los dos temas, ¿no? Competencia desleal, competencia, y también los temas de propiedad intelectual en un solo instituto. En este caso nosotros manejamos dos instituciones, por un lado la Superintendencia de Poder y Control del Mercado y por otro lado está el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, que maneja los casos de propiedad intelectual, ¿sí? Sí, como les decía, nuevamente aquí un poco explicando el tema de cuál es la competencia de la superintendencia y en específico de la Intendencia de Prácticas Desleales. Justamente es en el momento que haya una afectación al interés general, pues la Intendencia de Prácticas Desleales es la competente para conocer estos actos, y cuando existan temas entre particulares, pues en ese caso sería el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual. ¿Cuál es el procedimiento de investigación y sanción? Por un lado, los procedimientos, como lo determina el artículo 53 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado, dice que los procedimientos pueden iniciar de tres maneras. Una, de oficio; una, por una solicitud de una entidad pública; o tres, por una denuncia. ¿Sí? Las denuncias, como les dije, se pueden presentar ante el IEPI, porque a lo mejor el que se siente perjudicado por un acto de competencia desleal desconoce cuál es el tema o la afectación, si es una afectación a un interés general o si hay una afectación entre particulares. En ese caso, si la denuncia es presentada ante el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, por ley el instituto debe enviar a la superintendencia para que ésta sea la que haga un análisis de, si se quiere, de mercado relevante y pueda determinar si hay una afectación al interés general o al interés particular. Si no lo hay, pues seguirá el curso en el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, en caso de ser entre particulares, ¿sí? Y también la denuncia se puede presentar directamente ante la Superintendencia de Control del Poder del Mercado. Algunas conclusiones. Las prácticas desleales son una de las instituciones jurídicas más difíciles de regular y estudiar. Como ustedes vieron, más que nada la práctica desleal, y ya en el caso concreto el análisis de los casos ha sido caso por caso. Las prácticas desleales o los actos desleales en el comercio pueden variar entre un país y el otro. Es más, en un país se puede resolver de una forma y en otro de otra forma. En el caso, por ejemplo, si traspolaríamos al tema ecuatoriano la comparación que les pude dejar ver por el tema de las cervezas, pues tendríamos que aplicar las costumbres mercantiles ecuatorianas, ¿no? Que pueden variar entre una y otro país, siempre van a variar. El calificativo desleal varía según la persona, como les dije, el ámbito espacial temporal que se desarrolla. Las conductas que pueden calificar como desleales varían y evolucionan a la misma velocidad que se mueve el mercado. Igualmente, nosotros cuando determinamos o tipificamos las prácticas desleales, la ley claramente lo ha puesto de manera ejemplificativa, es decir, pueden surgir otras prácticas desleales que no estén contempladas en la ley, que sin embargo lo podemos conocer y lo podemos resolver. Una conclusión para el tema del calzado. Se deberá determinar si la omisión o negativa en el caso del incumplimiento de una normativa legal, como puede ser esta norma de etiquetado, ¿sí? Se deberá determinar los siguientes presupuestos, ¿no? Esto para cuando nosotros conozcamos alguna denuncia presentada ante la superintendencia, deben cumplirse algunos requisitos o presupuestos. Incumplimiento de la norma es claramente saber si se ha incumplido una norma o qué norma se ha incumplido. Efectiva ventaja competitiva. Sí, es decir, que este incumplimiento de la norma ha significado que la exclusión de una compañía frente a otra, o ha significado una potencial ventaja de una compañía frente a otra, ¿sí? De una empresa frente a otra. Que debido a tal incumplimiento el participante del mercado obtuvo un aprovechamiento significativo, lo mismo, ¿no? Que debido a esto sea un aprovechamiento y que signifique una potencial, como les digo, ventaja en el mercado. Nuevamente les digo que la superintendencia, y cuando se ha tratado estos casos antes del 2011 que se promulgó la ley, todos los casos que se han resuelto de competencia desleal han sido distintos unos de otros. De tal manera que la
la justificación o la interpretación que se haga de la norma variará de cada caso en caso, ¿sí? Nada más, si tienen alguna consulta respecto, nada más que aclarar porque... Gracias. Quería aclararles un tema con el permiso de la audiencia. El tema de que escuché, bueno, no estaba en las presentaciones de los días anteriores, escuché sobre la sugerencia o el pedido que hiciera uno de los expositores que se había presentado una información o comunicado ante la superintendencia, en específico la Intendencia de Prácticas Leales. Como les dije en la exposición, nosotros conocemos de tres maneras cómo debemos accionar ante la superintendencia. Por un lado, mediante denuncia, y la denuncia debe cumplir varios requisitos. Si no cumple los requisitos, pues habría la posibilidad de que complete en un término de 3 días y nosotros calificamos y comenzamos la investigación. Eso por denuncia, en donde se especifique claramente cuáles son los actos o prácticas leales que se está enmarcando, ¿no? Por otro lado, tenemos de oficio. La superintendencia puede iniciar de oficio una investigación siempre y cuando, y eso debemos tener claro, si alguien me envía un comunicado a la superintendencia, yo obviamente le doy el trámite, pero si no encuentro cuestiones relevantes, después tengo que levantar un informe, si no encuentro cuestiones relevantes o indicios suficientes que ameriten una investigación, como ente público, que nosotros estamos sometidos justamente al cumplimiento de ciertas formalidades que da la Constitución, por ejemplo, un acto jurídico o un acto de administración pública debe llevar siempre la motivación del caso. En el caso de la Ley Orgánica de Poder y Control del Mercado nos dice claramente siempre y cuando haya actos relevantes, nosotros podemos iniciar una investigación. Y por otro lado es mediante información de los entes públicos, es decir, cuando ingresa el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Industria ingresa una información o un pedido de que se investiga cierto operador económico, igualmente la superintendencia tiene que hacer un informe, un análisis de procedencia de esa información para realizar una investigación. Caso contrario, la misma superintendencia lo que hace es solicitarle mediante oficio que se aclare o se amplíe el pedido de que se investiga un operador económico, ¿no? En este caso ha habido una comunicación, sí, de una empresa, no voy a darle el nombre por motivos que justamente maneja la superintendencia, son casos delicados, pero les puedo decir que hubo algún requerimiento de una compañía de aquí en Ambato, pero como les digo, eso no amerita que directamente iniciemos una investigación. Como les digo, el inicio de una investigación es mediante una resolución que debe ser motivada y que debe ser analizada, de tal forma que el operador que va a ser investigado de igual forma tenga las herramientas para presentar sus explicaciones del caso y pueda utilizar el legítimo derecho a la defensa, ¿no? Nada más para un poco aclarar sobre lo que pude ver a través de video cuando estaba desde Quito, ¿no? Sí. Bien, muchas gracias, Javier. No sé si tenemos alguna inquietud, por favor, para que Javier vaya despejando en este foro que abrimos ya al final de esta jornada. Muy buenas tardes, mi nombre es Cleber Betancourt. Pertenezco a una empresa textil acá de Ambato. Nosotros nos dedicamos a producir lo que es ropa interior. Creemos y consideramos que somos una de las más grandes, pero nosotros tenemos mucho contrabando, nuestra marca ha pegado tanto que tenemos mucho contrabando del Perú. Hemos querido hacer algo, pero como usted dice, hasta que se hagan las demandas, hasta que se haga la solicitud. Los que venden nuestra mercadería, tal vez en ciertos locales o en la calle, no van a estarles esperando hasta que ustedes hagan la investigación, hasta que vayan. Eso para nosotros nos perjudica económicamente. Como le dije, ¿qué hacer en esos casos? Nosotros tenemos evidencias, están vendiendo en ciertos puestos, en ciertos lugares, pero nosotros no podemos estar llevando a hacer una denuncia, esperando a que hagan las investigaciones. Pasarán, no sé, 1 mes, 2 meses hasta que empiecen a hacer las investigaciones y la mercadería seguirá vendiéndose y hasta cuando ustedes lleguen acabaron la mercadería y... Sí, en este caso yo puedo un poco disentir, ¿no? Es un poco el tema de, bueno, entran a mi casa a robar en mi casa y si yo no hago nada, pues está bien,
entraron a robar, pero si no, yo no inicio una denuncia ante la Fiscalía o ante los organismos de control, pues si no hago ese paso, pues mal puedo decir, vengan a resguardar mi casa, ¿no? Es más o menos un símil, ¿no? Con esto, ¿qué quiero decir? Que indudablemente nosotros cuando nos sentimos afectados ante, a lo mejor, primera cosa yo escuché que es un tema de contrabando. Cuando yo escucho contrabando, inmediatamente me salta a la mente es un delito. El contrabando es un delito, es una contravención o delito que debería ser analizado o canalizado para las autoridades competentes. Segundo, ¿cómo ingresa la mercadería al Ecuador? ¿Cómo ingresaría esa mercadería al Ecuador? Pues nosotros como superintendencia tenemos la capacidad y la capacidad legal para solicitar cualquier información de cualquier ente público o privado y determinar cómo está ingresando esa mercadería. Pero hay que aclarar una cosa, nosotros como superintendencia lo que hacemos es las veces de control, de sanción, de seguimiento para que no exista para que exista transparencia en el mercado y no exista una distorsión. Pero nosotros como tal, si no existe esa comunicación, si no existe una denuncia o un monitoreo y la ayuda de la comunidad como tal, de la universidad, de la sociedad, si no nos ayudan con eso, tampoco nosotros podemos hacer algo por ustedes respecto a lo que les pueda perjudicar, ¿no? Por eso yo les animo, las puertas de la superintendencia están abiertas a que puedan consultarnos, a que puedan decirnos, tenemos esto y podemos aquí deliberar y poder sanear lo que pueda estar pasando en el mercado. Sin dudas, yo creo que es una distorsión el competir con mercadería que a lo mejor viene a menor costo, a menor precio. Tendríamos que investigar cómo ingresó esa mercadería, para eso tenemos a aduanas para que investiguen. Nosotros tenemos también la capacidad de solicitar información a la aduana para saber cómo ingresó esa mercadería. Pero hay otra cosa que también es importante analizar y traigo a colación con la intervención que se hizo en la presentación anterior y me decían, ¿no? Si yo ingreso al mercado con una nueva innovación, con una nueva puesta en el mercado de una innovación, sin dudar alguna va a ameritar que yo tenga por medios legales un posicionamiento en el mercado. Pero también les hago otra reflexión. Existe tecnología que está liberada, existe tecnología que nosotros podemos acceder, y para el tema de innovación tecnológica no es solo que nosotros innovamos desde cero. La innovación también quiere decir que podemos asimilar tecnología, que podemos desagregar esa tecnología y podemos en algún momento, pues, ¿cómo desarrolló Chile y Corea? Pues a través, si se quiere, le puedo decir, es la copia, la mal llamada copia, ha puesto a China en el primer mundo. Ustedes fíjense ahora en el nivel o en las solicitudes de patentes, es decir, de tecnología, ahora está solo en el segundo puesto China y en el primer puesto Estados Unidos. Es decir, por esa asimilación de esa tecnología, porque nosotros tenemos que investigar y saber que puede existir tecnología que está liberada, que no ha sido protegida en el Ecuador, pues yo puedo asimilar, ver esa tecnología y puedo adaptarla acá. O puedo, si se quiere, entre comillas, copiarla. ¿Por qué no? Si no está aquí protegida esa tecnología, yo puedo acceder y puedo hacer una réplica de esa tecnología, puedo hacer ingeniería inversa de esa tecnología, siempre que lo haga de manera legal. Si está protegida aquí la tecnología por medio de una patente, de un derecho de propiedad intelectual, obviamente que no lo voy a poder hacer, pero existe mucha más tecnología que está liberada y que no está protegida en el Ecuador y que puede ser de alguna manera aprovechada por la industria, se diga textil o de calzado, ¿no? Por eso les invito, no es difícil. Yo la única recomendación que le podría dar es que existen bases de datos donde yo puedo incluso ver el modelo de un textil, el modelo de una zapatilla, de un zapato, y donde puedo ver cómo se fabricó y cuál es la tecnología anterior. Eso se llaman documentos patentes, en donde incluso me dan la tecnología anterior que ha existido sobre eso y es de fácil acceso. En Google hay alguna documentación que yo puedo ingresar y puedo bajar esa documentación y de alguna forma desde ahí puedo comenzar a innovar o puedo comenzar a mejorar esa tecnología y asimilarla, ¿no? Esa es una recomendación que les hago, ¿no? Un poco para poder competir, ¿no? Para poder competir también tengo que innovar, si no puedo competir. Una cosa, Sí. nosotros estamos tratando, si se está hablando de que Ecuador tiene que ser innovador, tiene que sacar sus propios modelos. Nosotros nos estamos caracterizando por eso. La marca ha llegado a pegar tanto a nivel nacional que el hecho que falsifiquen desde el Perú ya es algo. Nosotros hemos hecho exposiciones en Colombia y nos han dicho que la marca, nuestro boxer
les gusta, pero que le pongamos Made in Colombia. Solo eso querían que les ponga. Entonces, solo con eso quiero decirte que no estamos copiando y tenemos, en Ecuador tenemos productos de calidad que no tenemos que estar copiando ni tratando de ver a otros en el exterior. Tratar de copiar para mejorarlo, sí. Así es. Pero, y como te digo, tenemos esa marca, pero esto del control de poder del mercado está bien para el consumidor final y nosotros estamos cumpliendo con todos los requisitos que ustedes nos piden, pero también sí nos gustaría que vean como para nosotros como empresa, que nos ayuden en ciertas cosas. Nosotros queríamos retirar cierta mercadería de nuestro logotipo, porque nosotros tenemos ya una marca registrada a nivel nacional. Queríamos retirar esa mercadería y no podíamos porque nosotros entrábamos a una demanda legal de la persona que estaba vendiendo esa mercadería. Entonces, yo creo que también tienen que tratar de ver a las empresas, tratar de ayudar. A todas las que cumplimos con todos los requisitos que ustedes nos están pidiendo. Eso más, gracias. Sí, un poco para acotar, la superintendencia no tiene solo la intendencia de prácticas leales, que en este caso hace la investigación, hace las veces de sanción, de seguimiento. También tenemos una intendencia que se llama de abogacía de la competencia. La intendencia de abogacía de la competencia es justamente lo que hace es recomendar que se modifiquen ciertas normas, que se dé, como su palabra lo dice, abogacía, o que acompaña a las microempresas para que puedan emprender y no encuentren barreras en el mercado. Entonces también tenemos esa facultad. Lo que yo les invito es que se acerquen a la superintendencia. Estos eventos como el que estamos teniendo hoy, pues justamente hacen que podamos hacer ese vínculo entre la sociedad, entre la empresa pública y entre las empresas, porque no, esa simbiosis entre todos los que estamos involucrados en el tema de mercado hará que tengamos una posición o tengamos un mercado más transparente y más leal y más saludable, ¿no? Para todos, para el bien de todos, ¿sí? Esa es la invitación a que tenemos en la superintendencia, las puertas abiertas, ¿verdad? Para que puedan ir. Bien, buenas tardes con todos. Soy asesor del intendente. Voy a completar la visión que les entregó hace un momento con un comentario o con algunas observaciones. Como está configurada la superintendencia en el A ver si nos pegamos un poquito al micrófono para poder escucharlos todos, por favor. Como está configurada la superintendencia en el entendido de la ley y yo diría de la legislación que le regula, es prácticamente una entidad de control. ¿Tienen idea de eso? Una entidad de control, con todo lo que ello implica. Es decir, solemne en el sentido no de que se requieren solemnidades en el procedimiento o en la sustanciación de un expediente relativo a la comprobación de una infracción u otra infracción, pero sí a la gravedad de la responsabilidad de investigar. Hablábamos haciendo un facímil de que inclusive las facultades de la superintendencia poseen un esquema articulado, inclusive más complejo, más amplio y yo diría con capacidades de gestión mucho más robustas que la propia Fiscalía al investigar delitos. O sea, esa es la capacidad de la superintendencia. Entonces, bueno, en este sentido voy a hacer un poco, no sé, hacer una comparación con el procedimiento de los policías municipales al reorganizar los puestos en un mercado público. La superintendencia no cumple esa función precisamente. O sea, nosotros no podemos, digamos, de oficio, si se vende un facímil o una copia de esta ropa interior, como acabo de mencionar, saberlo en todas las partes del país o proceder de esa forma. O sea, aquí hay un procedimiento. La ley lo establece, el reglamento también habla de él. Es un procedimiento muy bien articulado. De hecho, tiene facultades la superintendencia de juzgar inclusive a públicos. O sea, el caso del call center de IES es un tema conocido de todos ustedes. Así de importante es, y sin importar el valor o el monto al que pueden llegar las operaciones económicas de los agentes. Entonces, yo sí considero que, pues claro, debemos enterarnos del procedimiento, la explicación en el marco de los 30 o 40 minutos que nos entregaron para poder entregarles de información, me parece que abarcó suficientes aspectos como para tener una visión panorámica del procedimiento de juzgamiento de prácticas desleales, pero claro, la ley es mucho más compleja. De hecho, deberían estudiar. Y claro, para
pretender que se ejerza una facultad de control sobre este tipo de prácticas, lo cual es nuestro deber, debe hacerse por los canales institucionales que el caso amerita, ¿no? Ese es... Gracias. Ahí tiene. Sí. Buenas tardes, Mario Manjarres de Acontex. Trayendo colación sobre el tema de la ley de etiquetado, la ley y el reglamento tiene su razón de ser, es reducir las importaciones y las prácticas desleales, tanto como en contrabando como en comercio ilegal, por ponerle los dos nombres así. Como dice el nombre, Superintendencia de Poder de Control de Mercado, ¿hasta qué punto ustedes van a participar de ese control de mercado que desde el 4 de noviembre del 2013 está vigente para la parte de mercado, y 4 de noviembre del 2014 se dice que se va a iniciar los controles en las fábricas? ¿Hasta qué punto la superintendencia va a tener injerencia, implicación y va a aplicar sanciones que están estipuladas en la ley? Sí, y como repito un poco, ¿no? La superintendencia tiene toda una estructura orgánica, toda una estructura en su ley y en su reglamento, que obviamente, como le repito, cuando nosotros damos como superintendencia el control que tenemos o el poder que tenemos para controlar el mercado y generar esa transparencia, es tan amplio, pero a la vez también tenemos la responsabilidad de actuar de manera correcta y de tener y sustentar esas resoluciones que deben ser motivadas. En el momento que nosotros iniciamos una investigación, sea a una empresa o cualquier otro operador económico, nosotros debemos cumplir con ciertos parámetros legales que impliquen que a la postre esa empresa no pueda decirnos, bueno, caí en indefensión y han actuado de manera ilegítima. Entonces, los entes del Estado tienen la obligación de generar actos administrativos que sean legítimos y debidamente motivados. Por eso nosotros como superintendencia hemos generado todo un proceso de seguimiento, de contacto con las bases sociales para que nos den ese apoyo o esa información que nosotros necesitamos para poder actuar. Porque no tenemos la capacidad como tal, o a lo mejor como intendente, a estar por todas las provincias o por todas las ciudades e iniciar investigaciones. Sería una labor titánica que a lo mejor descuidaría otras funciones que tengo como intendente, ¿no? Sería importante, repito, sería importante que podríamos entablar acuerdos, podríamos conversar, podríamos hacer como esta oportunidad de este seminario, darles una formación más específica, porque la ley es más amplia, una formación más específica en la que ustedes puedan tener claro cuál es la atribución y competencia de la superintendencia, ¿sí? Porque también puede haber casos en los que esté involucrado esté involucrado o se vea afectado el consumidor como tal, y en ese caso estamos hablando de una ley de defensa del consumidor, que nada tiene que ver ahí la superintendencia. Entonces, en ese caso entraría de alguna forma la Defensoría del Pueblo. De otro lado, como les dije, y ahí hice la diferenciación, si hay un tema de marcas entre privados que no afecta al interés general, en ese tema se ventilaría en el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, ya no en la superintendencia. Por eso les expliqué, o les vuelvo a decir claramente, que la superintendencia lo que hace es, por un lado, y principalmente la misión, es la transparencia, es que los mercados funcionen correctamente y sanear todo ese tipo de prácticas desleales que puedan haber en el mercado. Pero como les digo, vuelvo y repito, necesitamos también del apoyo de ustedes, del respaldo de ustedes, de que ustedes nos comuniquen y nos acerquemos, pues este es el momento para acercarnos y poder encaminar todos los procesos de investigación que ustedes lo requieran en contra de cualquier operador económico que puede estar afectando al mercado, ¿no? De llegar ustedes a tener una denuncia o documentos probatorios, ¿qué tiempo se demoran en tener una resolución que evite esa práctica desleal o que corrija el mercado? Sí, les comento. Primera cosa, les dije, hay 3 formas de iniciar una investigación en la superintendencia. Una, por denuncia. La denuncia tiene que reunir todos los requisitos legales, ¿sí?, que demanda la propia ley de poder de control de mercado. Sí, por denuncia. Yo digo, denuncio, establezco cuál es la conducta o práctica desleal, desde cuándo se fue esa práctica o conducta desleal, porque tengas en cuenta, la ley orgánica de regulación de poder de control de mercado
está vigente desde el año 2011, ¿sí? Entonces, debemos entender que pueden haber prácticas legales anteriores a la ley, ¿sí? Y que pueden no ser tratadas, que pueden haber sido tratadas por otra entidad, como es el DIEPI, que así se lo hizo. Y por otro lado, tenemos la segunda, que puede iniciarse de oficio. La superintendencia puede iniciar de oficio las investigaciones, pero yo no puedo, si yo hoy salgo de aquí de Ambato y veo, por ejemplo, una publicidad, mientras estoy saliendo de Ambato, veo una publicidad que para mi concepto es un acto o una práctica desleal, por ese simple hecho yo no puedo iniciar una acción. Yo necesito saber un poco más allá, tener indicios claros de que puedo iniciar una investigación en ese sentido. Caso contrario, la empresa que a lo mejor yo la investigue sin tener todos esos antecedentes o indicios que me den a mí claramente una posibilidad de iniciar una investigación, puede decirme y puede plantear una acción en contra de los que denuncian. Incluso puede ser tenida la denuncia como temeraria, maliciosa y temeraria. Tengan en cuenta eso. Cuando yo inicio una denuncia ante la superintendencia, si esa denuncia no está fundamentada, la empresa tiene la posibilidad de iniciarme a mí una acción por daños y perjuicios por un lado y por otro por maliciosa y temeraria. Entonces hay que tener mucho cuidado con todo eso y nosotros como entes públicos mucho más. Entonces, ese es otro tema. Nosotros podemos iniciar de oficio y por otro lado podemos iniciar, la tercera es por una solicitud de una entidad pública. La entidad pública me dice, hey, superintendencia, hay algo que está perjudicando en el mercado. Igualmente, yo lo que tengo que hacer en este caso es, si se quiere, si no me da los elementos suficientes o indicios suficientes que a mí me determinen el inicio de una investigación, tengo que solicitar esa información. ¿Sí? O en otro caso también nosotros iniciamos estudios de mercado y así se lo ha hecho, como lo hace la Intendencia de Abogacía de la Competencia, hace estudios de mercado, dicen, bueno, en este caso vamos a hacer un estudio del calzado en Ambato, del calzado en Carchi, donde sea, iniciamos un estudio, solicitamos información y después de este estudio que se hace un estudio incluso económico, eso va a las otras intendencias y las intendencias con esa información pueden iniciar una investigación de oficio, pero ese informe ya es completo y me da los suficientes elementos para iniciar una investigación y no poder caer en el tema de que sea una de pronto investigación que esté violentando un derecho constitucional como es el derecho a la legítima defensa, ¿no? Sí. Una observación adicional. Sería fácil decirles, remítanse al texto de la ley, pero a la vez, claro, sería cómodo y casi sutil decirles eso. Las personas que pueden dar una conferencia, una charla, capacitar o analizar la inteligencia de la ley, siempre corremos riesgo de que nuestra perspectiva personal sea confundida con el criterio de la ley. Dicho sea de paso, que la ley puede interpretarse y la ley, y claro, las infracciones y muchas normas, de hecho, pueden interpretarse de muchas formas. Es una realidad la interpretación y la necesidad de interpretar. Entonces, les prevengo y con toda consideración, yo mismo me prevengo de tener cuidado respecto de que a lo mejor la percepción, nuestra capacidad de analizar ciertos problemas pueda confundirse con un entendido específico de la ley, de los muchos que pueden haber. Bien, de las tres formas que existen para que la superintendencia ejerza una acción de investigación sobre una presunta conducta constitutiva de infracción de poder de mercado, yo llamo la atención de ustedes, compañeros, sobre algo. Pareciera que esta analogía viene muy al caso, y es que un caso jurídico, un problema que tienen ustedes, a lo mejor tenemos todos, pero inicialmente la pelota está en sus manos, es como un paciente, es como un enfermo. Si el enfermo es mío, si es mi hijo, mi hermana, un familiar, y yo no lo cuido, se muere. O sea, la primera persona que tiene conocimiento de la enfermedad del paciente son ustedes. Entonces, eso extraña un poco de que se preocupen, porque ¿por qué la superintendencia no ejerce de oficio las facultades que están en la ley? Cuando ustedes son los primeros llamados en ejercer su facultad para que la superintendencia actúe. El equipo que conforma cada intendencia
de la superintendencia, podría decir casi a cabalidad que es interdisciplinario. Se conforma por abogados, economistas y especialistas de otras ciencias y disciplinas. Yo diría no solamente sociales, inclusive matemática o estadística. ¿Se imaginan lo que le costaría al Estado y lo que les costaría a ustedes de alguna forma? ¿Cuánto costaría aumentar la burocracia en cada provincia para controlar cada actividad económica en todas las ciudades del país? Porque, claro, el mercado y la actividad económica existe en todas las ciudades del país, no solamente en las cabeceras provinciales. Yo creo que esa ambición evidentemente sería contraproducente. Claro, cuando el intendente menciona casos, digamos de alguna forma paradigmáticos de interés de los consumidores, claro, salta a la vista que evidentemente son casos que por su connotación o su gravedad, que son conocidos de ustedes, que han aparecido en la prensa. Por ejemplo, este último caso de Claro, ¿ya? Son casos que afectan a cientos de miles o a millones de personas dentro del país. Entonces, claro, yo diría que utilizando los calificativos que da el Código Civil, sería inclusive casi un hecho público y notorio. Entonces, pues efectivamente la superintendencia frente a eso ya tiene los recursos y actúa. Pero si planteamos casos puntuales que a lo mejor tienen que ver inclusive con una ciudad pequeña, ni siquiera con una cabecera provincial, se torna necesario que a los esfuerzos de ese equipo interdisciplinario de cada intendencia, conformado por especialistas de diferentes áreas, pues claro, el denunciante coopere con prueba, con evidencia, con el aporte, le dé seguimiento al expediente. De hecho, y justamente estaba pensando hacer la misma observación que hizo el intendente. A veces, o sabía ocurrir antaño, en los procedimientos de fiscalía, poner la denuncia por parte de, voy a poner un caso específico, uno de los dos involucrados en una riña que generan lesiones para ambos participantes de la infracción. Ponía la denuncia y al poner la denuncia consideraba que el hecho de haber puesto la denuncia le blindaba procesalmente o procedimentalmente frente al adversario legal. Entonces, uno hábilmente podía poner una denuncia para encubrir su participación. De hecho, uno podría mantener la indagación previa en reserva de la contraparte y ya solamente para reunir prácticamente un requisito casi formal, se le llama declarar a la contraparte al finalizar la indagación, ya actuada toda la evidencia, que va a convertirse en indicio. En la superintendencia no ocurre eso, compañeros. O sea, si usted pone la denuncia, póngala con evidencia suficiente, porque claro, esta actividad de los derechos de libertad o las libertades económicas son a veces bastante, yo diría, subjetivos, sugestivos desde el punto de vista del ciudadano. Él cree que tiene la razón, pero a lo mejor él también incurrió o participó de una práctica desleal. Muchas gracias. Yo creo que vamos a cerrar. Muchas gracias, señor intendente. Creo que con esta pregunta vamos a concluir. Va a ser muy puntual uno de los asistentes del taller y con esto terminamos. Por favor, puntual, tenga la bondad. Doctor, solamente una cosa muy pequeña. El caso dumping, ¿cómo lo tratarían ustedes? Rubén, ¿tenemos algún caso de dumping en abogacía? ¿No? ¿Todavía? No. Debo decirles que el caso dumping, que es un tema que incluso se trata en acuerdos internacionales, no solo en el tema nacional, todavía no ha sido analizado. En mi caso concreto no es analizado porque no es competencia de la Intendencia de Prácticas Leales, como yo les había comentado. Nosotros tenemos solo ciertas competencias. En este caso tendría la competencia la Intendencia de Abuso de Poder de Mercado, que pueden haber un caso de dumping, ¿no? Sí. Quiero despedirme. Bueno, les agradezco y nuevamente están abiertas las puertas de la superintendencia para que ustedes puedan consultar de cualquier tema o lo que ustedes quieran, ¿sí? Gracias.